Didi, cuyo verdadero nombre es Sean Combs, no es solo una estrella de la música, es una verdadera leyenda viva del entretenimiento. Un hombre que ascendió desde lo más bajo para convertirse en uno de los gigantes más influyentes del mundo del espectáculo y los negocios. Nacido en el corazón de Nueva York, en una época en la que los sueños parecían inalcanzables para alguien como él, Didi no solo soñó, sino que construyó un imperio desde cero, demostrando que con astucia, talento y una ambición inquebrantable, se puede conquistar el mundo. Su ascenso fue meteórico, y no se limitó solo a la música. La moda, los bienes raíces, las bebidas de lujo, y hasta las grandes campañas de publicidad se rindieron ante su visión empresarial. Donde otros veían fronteras, él veía oportunidades. Su nombre era sinónimo de éxito puro, de lujo desmedido, de fiestas inalcanzables para la mayoría y, sobre todo, de poder. Cada paso que daba, cada inversión, parecía otro movimiento maestro en su inquebrantable plan de dominación global. Didi estaba en la cima, intocable, rodeado de glamour, riqueza y fama. Pero, como todos sabemos, el precio del poder es alto, y las caídas desde esas alturas son aún más devastadoras. Lo que nadie podía prever, ni siquiera los más cercanos a él, era que detrás de esa imagen pulida de éxito se estaba tejiendo una red de traición, codicia y escándalos financieros que llevaría a Didi a enfrentar el mayor desafío de su vida, un juicio que sacudiría no solo su imperio, sino también su vida personal de una manera brutal e inesperada. En una industria acostumbrada a los escándalos, este sería diferente, más grande, más oscuro, más devastador. Porque no solo se trataba de dinero o poder, sino de una traición a manos de alguien en quien él confiaba ciegamente. Este juicio, que paralizó a la prensa mundial y puso a Didi bajo el escrutinio público como nunca antes, revelaría algo que nadie vio venir, una trama oculta llena de engaños, traiciones y alianzas rotas. Lo que comenzó como una oportunidad de negocio aparentemente perfecta, pronto se convirtió en una pesadilla que no solo amenazaba con destruir su carrera, sino también con exponer los oscuros secretos que habían permanecido enterrados durante años. Y lo más impactante, todo apuntaba a una traición desde dentro de su círculo más íntimo, algo que dejaría al descubierto las fisuras en la vida de un hombre que, hasta ese momento, parecía invencible. Lo que siguió fue un espectáculo público donde los medios, los seguidores y los enemigos se deleitaron en cada revelación, en cada detalle jugoso que salía a la luz. No era solo un juicio legal, era un juicio público sobre quién era realmente Sean Combs detrás del brillo y el glamour. Las acusaciones no solo iban a destruir su imperio, sino también la percepción que el mundo tenía de él. Esta es la historia de cómo uno de los hombres más poderosos del entretenimiento se vio atrapado en una red de corrupción y traición que lo llevó a una sala de tribunal. Y cómo todo lo que había construido estaba al borde del colapso. No te vayas, porque lo que sigue es una historia que cambiará para siempre la manera en que ves a Didi, y te hará cuestionar si en el despiadado mundo del éxito alguien puede realmente confiar en alguien más. ¿Es este el final del imperio de Sean Combs? ¿O estamos presenciando solo el comienzo de un nuevo y oscuro capítulo en la vida de una de las figuras más icónicas de nuestros tiempos? Mantente atento, porque este escándalo está lejos de terminar, y lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. El juicio comenzó con acusaciones devastadoras, malversación de fondos, fraude fiscal, evasión de impuestos y corrupción. Acusaciones que, si se confirmaban, destruirían no solo su carrera, sino su reputación. Pero lo que realmente impactó al público fue el nombre que apareció vinculado al caso, Marc Anthony, el famoso cantante y empresario puertorriqueño, quien había sido amigo cercano de Didi durante años. Este giro inesperado convirtió el juicio en un circo mediático, donde las cámaras y los titulares no dejaban de especular sobre cómo dos titanes de la industria podían estar involucrados en una trama de engaños, traiciones y grandes sumas de dinero. Desde el primer día del juicio, la sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, fanáticos y curiosos se agolpaban para ver de cerca cómo caía uno de los hombres más poderosos de la industria. Didi, conocido por su porte confiado y su elegancia, ahora parecía un hombre quebrado, sentado en el estrado con una expresión sombría y cansada. Los abogados de ambas partes sabían que este caso sería un espectáculo sin precedentes, y lo trataron como tal. Cada día se revelaban más detalles escandalosos sobre los negocios turbios que llevaron a Didi a esta situación. Todo comenzó años atrás,
cuando Didi decidió expandir su imperio aún más, diversificando sus inversiones en nuevos proyectos. Una de esas oportunidades fue presentada por Marc Anthony, su amigo de confianza. Marc lo invitó a participar en un proyecto de lujo en el Caribe. Una cadena de hoteles y resorts que prometía enormes beneficios y consolidar aún más su estatus como uno de los hombres más influyentes del mundo del entretenimiento. En ese momento, la idea parecía un golpe maestro. Marc Anthony, además de ser un artista exitoso, también tenía un historial impresionante como empresario. Había acumulado una fortuna considerable a lo largo de los años, invirtiendo en bienes raíces y expandiendo su influencia más allá de la música latina. Didi confiaba en Marc. Después de todo, llevaban años siendo amigos, compartiendo cenas de lujo, fiestas exclusivas y colaboraciones benéficas. La relación entre ambos era pública y se veía sólida. Sin embargo, detrás de esa fachada de amistad, se estaba tejiendo una red de secretos y manipulación que pronto saldría a la luz. Los hoteles comenzaron a construirse, y al principio, todo parecía ir de acuerdo con el plan. Pero poco a poco, las cosas empezaron a desmoronarse. Los costos de construcción se disparaban, los informes financieros no cuadraban, y las ganancias que se habían proyectado nunca llegaron a materializarse. Didi comenzó a sospechar que algo no estaba bien. ¿Cómo era posible que un proyecto tan prometedor se estuviera desmoronando tan rápidamente? Pero ya era demasiado tarde. Las autoridades comenzaron a investigar y lo que descubrieron fue aún más impactante. Cuentas en paraísos fiscales, contratos fraudulentos y una red de transacciones turbias que parecían apuntar directamente a Didi. El escándalo estalló. Aunque ambos eran socios en el negocio, Didi se encontró en el centro de la tormenta. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Las transacciones ilegales, las cuentas offshore y los contratos sospechosos lo señalaban como el principal responsable. Pero Didi no estaba dispuesto a caer sin pelear. En su defensa, no dudó en señalar a Marc Anthony como el verdadero cerebro detrás de todo. Según Didi, fue Marc quien lo convenció de que invirtiera en los hoteles, y fue Marc quien manejó las finanzas del proyecto. Él me aseguró que todo estaba bajo control, dijo Didi en una de sus declaraciones. Me convenció de que invertir en esos hoteles sería el mejor movimiento que podría hacer, y ahora estoy pagando el precio por su codicia y su falta de ética. Las acusaciones de Didi no pasaron desapercibidas. Los medios no tardaron en explotar con la noticia de que Marc Anthony, uno de los cantantes más queridos y respetados del mundo, estaba siendo señalado como el responsable de uno de los mayores escándalos financieros del entretenimiento. La amistad entre ambos se desmoronó de manera pública y dolorosa. Lo que había comenzado como una asociación fructífera entre dos hombres poderosos, ahora se había convertido en una guerra de acusaciones y reproches. Pero mientras Didi estaba sentado en el estrado, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, Marc Anthony mantuvo un perfil bajo. Sus abogados lograron distanciarlo del caso lo suficiente como para que no se le imputaran cargos graves, lo que enfureció aún más a Didi. En repetidas ocasiones, Didi afirmó que Marc lo había manipulado y utilizado, y que ahora él estaba pagando el precio de esa traición. Él me arruinó, me utilizó, y luego me dejó colgado, gritaba Didi entre dientes apretados mientras salía del tribunal, rodeado de cámaras y periodistas hambrientos de declaraciones. El juicio fue largo y agotador. Los abogados de Didi intentaban desesperadamente mitigar el daño, pero las pruebas en su contra eran demasiado contundentes. Los correos electrónicos, las grabaciones de llamadas, los documentos financieros, todo apuntaba a que Didi había tenido un papel activo en las decisiones financieras más importantes. El argumento de culpar a Marc Anthony fue visto por el juez y el jurado como una táctica desesperada para desviar la atención de su propia responsabilidad. Finalmente, el veredicto fue devastador. Didi fue declarado culpable de múltiples cargos y condenado a una pena de prisión, además de enfrentar multas millonarias que prácticamente acabaron con su fortuna personal. Mientras Didi era llevado a prisión, Marc Anthony seguía en libertad, aunque no del todo ileso. Aunque no fue acusado formalmente, el escándalo también tuvo repercusiones en su carrera. Muchos en la industria comenzaron a cuestionar su integridad, y varios contratos importantes fueron cancelados. A pesar de sus intentos por distanciarse de Didi y el proyecto fallido de los hoteles, la sombra del escándalo lo seguía a todas partes. Los medios no podían tener suficiente.
Cada día surgían nuevos detalles, nuevas acusaciones y más intriga. La guerra de declaraciones entre Didi y Marc Anthony continuaba. Didi, desde la prisión, seguía lanzando acusaciones contra su antiguo amigo, mientras que Marc contrataba a un equipo de publicistas para defender su imagen. En una entrevista con una revista de negocios, Marc finalmente rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Sean siempre ha sido un hombre ambicioso, pero a veces la ambición te ciega. Hicimos negocios juntos, sí, pero nunca tuve control sobre sus decisiones. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Este comentario solo echó más leña al fuego. Los medios se deleitaban con cada nuevo giro de la historia, y el público estaba completamente dividido. Algunos creían en la versión de Didi, convencidos de que Marc lo había traicionado y manipulado. Otros pensaban que Didi no era capaz de aceptar la responsabilidad por sus propios errores y estaba intentando culpar a su amigo para salvarse. La opinión pública estaba polarizada, y ambos artistas se encontraban atrapados en una red de sospechas y reproches. Pero la verdadera pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿Crees que Didi fue víctima de una traición por parte de Marc Anthony, o piensas que simplemente no pudo lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones? Si quieres seguir de cerca esta historia y conocer todos los detalles exclusivos de este escándalo, no olvides suscribirte a mi canal Exclusiva de Estrellas. Aquí tendrás acceso a los rumores más calientes, los secretos mejor guardados de las estrellas y las noticias que nadie más te contará. Mientras el drama continuaba en los tribunales y en los medios, Didi pasaba sus días en prisión, reflexionando sobre cómo había llegado a ese punto. En las noches más oscuras, no podía evitar pensar en Marc. ¿Cómo fue posible que alguien en quien había confiado tanto lo hubiera traicionado de esa manera? Recordaba con amargura aquellos días en los que él y Marc celebraban juntos, hablando de negocios y de cómo iban a conquistar el mundo del entretenimiento. Pero ahora, todo eso parecía pertenecer a una vida lejana, casi irreconocible. Una imagen en particular atormentaba a Didi, una fiesta en un yate en las costas de Puerto Rico, organizada por Marc Anthony. Fue en esa fiesta, rodeados de celebridades, modelos y magnates, donde se selló la primera gran inversión en el proyecto de los hoteles. Didi recordaba la sensación de euforia, esa confianza que te da estar en la cima del mundo. Marc le había presentado a varios inversores extranjeros, hombres y mujeres ansiosos por participar en el proyecto. Este es el futuro, decía Marc con una sonrisa cómplice mientras levantaba su copa para brindar. En ese momento, Didi no vio motivos para dudar. Todo parecía estar bajo control. Pero ahora, mientras enfrentaba las consecuencias de esas decisiones, todo lo que antes parecía un éxito seguro, se desmoronaba ante sus ojos. Lo que más le dolía no era el dinero perdido ni el daño a su imagen pública, sino la traición de alguien a quien consideraba un amigo. El juicio no solo destruyó el imperio empresarial que Didi había tardado décadas en construir, sino que también hizo añicos una de las amistades más icónicas y envidiadas de la industria. Durante años, Didi y Marc Anthony habían sido vistos como un dúo invencible, dos titanes que dominaban sus respectivos campos y que parecían tener una relación impenetrable. Eran más que socios de negocios, más que colegas en el mundo del espectáculo, eran amigos que compartían cenas lujosas, momentos personales y sueños de grandeza. Desde el exterior, la relación parecía indestructible, una hermandad forjada en el éxito y consolidada en la cima de la fama. Sin embargo, lo que este escándalo dejó al descubierto es que, en los altos círculos del poder, la lealtad y la traición están peligrosamente entrelazadas. Y lo que hoy es una amistad sólida puede convertirse mañana en un campo de batalla. Las revelaciones en el juicio no solo acabaron con el imperio de Didi, sino que erosionaron la confianza que lo había unido a Marc durante años. La magnitud de la traición, real o percibida, fue tan grande que no solo desmoronó una relación personal, sino que cambió para siempre la dinámica entre ambos. Lo que una vez fue una historia de éxito compartido se transformó en una guerra abierta de acusaciones y reproches que los arrastró a ambos a un abismo del que difícilmente saldrán ilesos. Y es que, en este mundo de celebridades y negocios multimillonarios, la lealtad es a menudo un lujo, y la traición acecha en cada esquina, esperando el momento perfecto para golpear. Mientras Didi, ahora confinado tras las rejas, reflexiona sobre cómo fue que su vida dio este giro tan dramático, Marc Anthony continúa con su vida, al menos en apariencia. Aunque libre,
El escándalo que los unió y luego los destrozó sigue siendo una sombra persistente, un tema recurrente en las conversaciones de la industria del entretenimiento. Las preguntas no se detienen, y los rumores sobre quién realmente tiene la culpa de este desastre siguen circulando. ¿Fue realmente Marc Anthony el cerebro detrás de las malas decisiones que llevaron a la caída de Diddy? ¿O Diddy simplemente se rehúsa a aceptar su propia responsabilidad y ha decidido culpar a su amigo de toda la vida por su trágico destino? Las consecuencias de este juicio no se limitan a las paredes de la prisión donde Diddy cumple su condena. Han dejado una huella imborrable en la percepción pública de ambos. Las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas de entretenimiento siguen comentando cada nuevo detalle que emerge. Y lo que comenzó como una disputa comercial ahora se ha convertido en un escándalo de proporciones épicas que amenaza con seguir alimentando titulares durante años. No se trata solo de una caída empresarial, sino de una batalla por el honor, la reputación, en última instancia, por el legado de dos hombres que alguna vez fueron considerados los reyes indiscutidos de sus mundos. Y es que, aunque la justicia ya ha dictado su sentencia en los tribunales, el veredicto público sigue evolucionando. A cada paso que Marc Anthony da, a cada entrevista que evita o da, a cada proyecto que lanza, su imagen está en constante evaluación. Mientras tanto, Diddy, aislado en su prisión de oro rota, no deja de ser un enigma. ¿Planea un regreso triunfal o está resignado a vivir como el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos? Este escándalo, lejos de desaparecer, ha dejado cicatrices profundas no solo en sus protagonistas, sino en todo el mundo que los rodea. Amistades se han roto, aliados se han distanciado, y el futuro de ambos sigue siendo incierto. Lo que una vez fue una historia de éxito, ahora es una lección de advertencia para todos aquellos que, cegados por el poder, el dinero y la confianza equivocada, creen que son intocables. Sin embargo, esta historia está lejos de terminar. Todavía hay secretos no revelados, verdades ocultas que solo unos pocos conocen, y giros inesperados que podrían cambiar el rumbo de lo que hemos visto hasta ahora. Las consecuencias de este escándalo seguirán resonando, y solo aquellos que se mantengan atentos podrán descubrir qué sucederá a continuación. Y si tú eres de los que no quieren perderse ni un solo detalle de lo que está por venir, te invito a suscribirte a Asterisco exclusiva de Estrellas Asterisco. Aquí te mantendré informado de cada giro inesperado, cada revelación impactante, y cada noticia que surge de este caso que, te aseguro, todavía tiene mucho más por ofrecer. ¿Qué será lo próximo en la vida de Diddy y Marc Anthony? ¿Podrá alguno de ellos recuperar lo que perdió o estarán destinados a seguir cargando con las sombras de este escándalo para siempre? Solo lo descubrirás aquí, donde las historias más exclusivas del mundo de las estrellas se revelan antes que en cualquier otro lugar. No te lo pierdas.